Estamos aquí para alabarle y también para recibir su palabra. Así es que les invito que, si ustedes traen su Biblia, la levantemos con la mano derecha y digamos todos juntos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que le haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. El pastor Gilberto Gutiérrez, hermano, se disculpa por no estar aquí el sábado, culto el sábado. El día de mañana tenemos un invitado especial. Si ustedes quieren repetir el servicio, no va a ser el mismo porque va a ser otra predicación. El hermano Greg Johnson va a venir a predicar, un hermano de Estados Unidos que ha trabajado mucho con la iglesia Maranata, ¿cierto? Y bueno, va a predicar mañana en los cultos de fin de semana, si ustedes quieren escuchar otro mensaje. Y el hermano va a predicar acerca del hijo pródigo. Así que el pastor nos pidió que predicáramos, él y yo, porque él escribió el sermón, yo se lo voy a predicar otra vez, cualquier cosa, pues ahí le reclaman a él. La parábola del hijo pródigo, una parábola hermosa, y el sermón de esta tarde se llama La historia de mi vida. La historia de mi vida. Déjame preguntarle, hermano, si tu vida fuera una historia, si escribieran un libro sobre tu vida, hicieran una película, serie de televisión como la de Luis Miguel o obra de teatro, lo que sea, hacen una historia de tu vida, ¿qué sería? ¿Sería una tragedia? ¿Sería una comedia? ¿Sería una fábula? ¿Qué sería? Piensa, ¿cuáles serían los personajes principales? Evidentemente tú serías el protagonista, ¿verdad? O Dios sería el protagonista de tu vida. ¿Quiénes serían los antagonistas? Un cuñado, la suegra, el suegro. ¿Cuáles serían los personajes principales? Un cónyuge y los hijos, los hermanos, los mejores amigos. ¿Cuál sería la trama de la historia? ¿Cómo la anunciarían en un cortometraje? Ven a ver la historia de, como sea que tú te llames, Juan Ignacio de la O Guerrero, un gran cristiano que se enfrentó a los problemas de la vida con confianza en el Señor. ¿O cómo dirían tu historia? A lo mejor sería una tragedia y dirían: ven a escuchar la historia de una persona que pudo acercarse a Dios, pero se alejó de Él y vivió una tragedia. El día de hoy vamos a leer una historia que en realidad puede ser la historia de cada uno de nosotros. La historia del hijo pródigo es en realidad la historia de cada uno de nosotros. Y entonces les invito a que la busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Lo tenemos en la pantalla, hermanos, porque mi Biblia mini, no sé si me alcancen los ojos. Si no, pues hago el intento. Lucas 15, del 11 al 32. Muchas gracias. Gracias, querido. Ahí usted, letra grande. Ya, ahí es donde se empieza a ver que ya no soy el mismo joven de antes. Dice así la palabra de Dios. Lucas 15. Ando yo todavía en mi clase del seminario que estudiamos Génesis. Lucas 15, del 11 al 32. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Ahora, hermanos, les invito a que la imaginen. Piensen ustedes que la Biblia fue escrita para eso, ¿saben? No tanto para que la leamos, aunque sí, por supuesto hay que leerla, pero sobre todo para que la imaginemos. La mayoría de las personas que existían cuando la Biblia se escribió no sabían leer. ¿Saben ustedes eso? Que la Biblia se escribió para un público que no sabía leer. Entonces, ¿cómo la sabían? ¿Cómo la leían? Las personas que sí sabían leerlo, la leían, y se juntaba la gente alrededor del lector y se ponían ahí cómodos, emocionados por escuchar la palabra de Dios, y se la imaginaban. No sabían leer, pero ellos se la imaginaban como niños chiquitos. Entonces yo les invito, imagínensela. Imagínense esta escena. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hermosa palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor, permítenos reflexionar en tu palabra, Dios, seriamente, profundamente, y sobre todo, Señor, con la disposición para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una historia famosa, hermanos. ¿La conocían ustedes ya? ¿Sí, todos la conocían, la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, no prodigio, porque algún pastor alguna vez dijo: vamos a leer la parábola del hijo prodigio. No, un prodigio es uno que tiene algún talento así nato, muy impresionante. Un hijo pródigo es uno que malgasta. Uno que prodiga es un pródigo es uno que malgasta todas sus cosas, que las anda desechando por ahí mal, como este hijo. Y ahora quisiera yo que pensáramos, hermanos, porque miren, esta parábola, ¿saben quién la contó? ¿Saben quién la inventó, esta historia? ¿Quién? Perdón, es que todavía traigo el mood clase. Ando ya dando una clase del seminario, estoy esperando que me respondan. Se me olvida que en el sermón no se responde tanto, ¿verdad? Pero Jesucristo Jesucristo era un excelente contador de historias. No estamos seguros, quizá Jesucristo la supo de otro lugar, a lo mejor tomó un ejemplo. Es probable que haya sido un ejemplo de la vida real que Jesús tomó para dar una enseñanza práctica. Pero a mí me gusta pensar que Jesús inventó esta historia, porque me gusta pensar que Jesús es un excelente contador de historias. ¿Se imaginan ustedes a Jesús contando una historia? Imagínense la escena. Está Jesucristo con sus discípulos y de repente viene y les empieza a contar una historia. Yo hubiera estado embobado. ¿Les ha pasado a ustedes que alguien empieza a hablar de esos maestros que son muy buenos maestros, o de esos predicadores que son excelentes predicadores, o esos ancianitos de la familia que son excelentes para contar chistes e historias, y nomás empieza a hablar y toda la familia o todo el salón o toda la gente así? ¿A poco no? De esa gente que sabe contar historias, todos así. Yo me imagino que Jesús era el mejor de todos esos. Y entonces Jesús empieza a contar la historia. Había una vez un hombre, y todos los discípulos y todos los seguidores de Jesús así, embobados. Como yo ayer en el dentista, ayer fue el dentista, me dejó con la boca abierta. Y así todos, con la boca abierta. Oren por mí porque traigo un dolor de muela que ya no aguanto, hermano, me van a operar. Primeramente Dios, eso es un más paréntesis. Toda la gente con la boca abierta así, escuchando a Jesús contar la historia. Y esta es una historia que por supuesto tiene un punto muy importante. En esta sencilla parábola el Señor define en pocas palabras
la esencia de la vida de un ser humano, el problema más importante de la existencia. ¿Cuál es el problema más importante de la existencia y el camino para la realización total? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los personajes. El primer personaje que aparece es un hombre, un padre. Yo sé que ustedes se la saben, entonces me pueden ayudar, ¿verdad? ¿A quién representa el Padre amoroso en esta ocasión? A Dios, efectivamente, el Padre amoroso es Dios. ¿Están de acuerdo todos con eso, verdad? Las parábolas, la mayoría de las veces, tienen eso, una analogía que representan a personajes de la vida real, por eso se llaman parábolas. Cuando yo estudié, yo escuchaba las parábolas desde niño de Jesús, y luego llegué a la secundaria y me enseñaron las parábolas del álgebra o la trigonometría, no sé qué. Yo dije, un momento, a mí me enseñaron que las parábolas eran historias, no estas figuras en la gráfica, pero tienen que ver con eso. ¿Por qué es una parábola? Porque une una verdad espiritual, ejemplificándola con una parábola, con un ejemplo pues de la vida real. ¿Se entiende? La parábola hace una parábola, conecta dos verdades separadas por medio de una analogía. Y entonces Dios es el Padre amoroso. Luego los hijos, el hijo que pide la herencia, el que le dice dame la herencia y se va a desperdiciarla. ¿Quién será ese en el contexto de Jesús o en nuestra propia vida? Nosotros. Me encanta que hayan respondido eso, hermanos. Me encanta que hayan respondido nosotros. Porque ¿saben qué? A menudo cuando leemos esta parábola decimos, ay no, el hijo pródigo son los judíos. O ay no, el hijo pródigo son los pecadores. Y en cierto sentido sí parece que el hijo pródigo, según como lo contó Jesús, eran los gentiles, la gente que no eran del pueblo de Dios, los que estaban apartados. Pero me encanta porque el día de hoy esa distinción ya no es tan clara, ¿verdad? ¿Quiénes son gentiles? ¿Quiénes son judíos? Todos somos gentiles y los judíos, pues ya raza pura como que no existe. Entonces, más bien me encanta que hayan respondido ustedes, somos nosotros, porque sí es cierto, el hijo pródigo somos nosotros, la gente que no estaba en la casa de Dios, como todos nosotros, no nacimos salvos, nacimos pecadores, pero venimos al conocimiento de Dios. Y el hijo mayor, ¿quién será el hijo mayor? ¿Qué dicen ustedes? También nosotros, dice el hermano Almazán, y tiene un poco de razón. También nosotros, yo diría que sí, los religiosos, y en ese sentido, pues nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos aquí. Yo espero que al final decidamos no ser como el hijo mayor, pero efectivamente, en el sentido en la historia de Jesús, como Jesús la contó, el hijo mayor eran los judíos, los que estaban en la iglesia, bueno, en el templo, en la congregación, sí, iglesia en el sentido de la congregación de Dios, en el pueblo de Dios, los que conocían la Biblia. Y es interesantísima esta historia porque Jesús está desafiando a ellos. Jesús está desafiando a los hermanos mayores, al pueblo, a recibir a los hermanos menores pródigos que andan para ahí, que somos nosotros. Y vamos a encontrar enseñanzas valiosas para nuestra vida. 3 enseñanzas. Número 1. El problema número 1 del hombre es anteponer lo material a su relación con Dios. Llega el hijo menor y le dice al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi parte, dame lo que me corresponde. Ese es el problema principal de la humanidad, hermanos. Eso es lo que todos nosotros hemos dicho en algún momento, de una u otra manera. Eso es lo que todos nosotros hemos dicho. Señor, Dios, esta es mi vida. No te metas con mis decisiones. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero. Señor, no te metas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Estoy seguro que todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento hemos dicho eso. Esta es mi parte. No te metas con mi vida. Y el Padre amoroso está dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, el hijo pródigo está dispuesto a alejarse de su Padre amoroso con tal de poseer una determinada cantidad de dinero. Hermanos, ese es el problema principal de los hombres. Concederle más valor a otras cosas antes que a Dios. Dios es lo más importante del mundo, de eso no hay duda. Yo espero que todos estemos aquí de acuerdo con eso. No hay nada más importante en el mundo que Dios. Pero el problema es que la mayoría de nosotros en algún momento le damos más importancia a otras cosas.
Este es el problema número uno de los hombres: concederle más valor a la materia que a la relación con el Creador. Esta es la estrategia de la sociedad: considerar prioritaria toda situación de los bienes materiales y descuidar lo espiritual. El mundo materialista ha hecho a Dios, al dinero, y elevado a los bienes materiales a un rango divino. Mi parte, mi vida, mi dinero, mi carro, mis casas, mis propiedades han llegado a suplantar en muchos corazones el lugar que debe ocupar solo el Señor y dueño de todo. Por si fuera poco, el pasaje nos presenta 4 realidades muy importantes. Pero antes quisiera yo que quede claro eso, hermanos. No hay nada más importante que Dios. Creo que ya se los dije hace 2 sábados, porque ya es la 3ª vez que predico en el sábado. Ustedes discúlpenme, qué pena. Hasta les pido perdón por no ser el pastor Gilberto Gutiérrez. Pero les dije hace algunos sábados que dijo un teólogo, y es una frase que me encanta y repetiré siempre. Fíjense esta frase: si el cristianismo, en este caso digamos Dios, si Dios es verdadero, si Dios es verdadero, es lo más importante que existe. Si Dios es falso, no tiene ninguna importancia eso. No tiene ninguna importancia. Si Dios es verdadero, tiene toda la importancia, lo más importante. Si es falso, no tiene importancia. ¿Por qué va a tener importancia un cuento, una invención, una mentira? Pero no hay manera, no existe manera de que Dios sea más o menos importante. No puede ser. O es lo más importante o no es nada importante. Pero si es verdad, entonces es lo más importante que existe. Y hay gente viviendo como si fuera más o menos. Es lo que más tristeza da. Porque hay gente diciendo que no es importante, ateos, no creen en Dios. Tomaron su decisión. Y hay quienes dicen, sí, Dios es lo más importante, también tomaron su decisión. Pero hay quienes están en medio, como diciendo, no, sí, Dios es importante, o sea, sí existe y todo, pero bueno, hay que vivir la vida, ¿no? O sea, la vida se trata de otras cosas, la vida se trata pues, de realización personal y otras cosas. Yo no tengo que andar todo el día en la iglesia, todo el día pensando en Dios, no, pues hay que vivir. No, ¿cómo que Dios no puede ser más o menos importante? O es lo más importante o no es nada, pero no puede estar en medio, no es lógico, no puede pasar. Y es triste, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso con Dios. Le hemos dado a Dios una importancia regular. Sí, existes Dios y todo, como quieras, pero hay otras cosas, mi vida, mi parte, mis posesiones. Y miren, hermanos, en el caso de la materia, hay 4 realidades que tenemos que considerar. Número 1, el hombre sin Dios no puede administrar eficientemente la materia. Cuando tú intentas administrar la materia sin valorar a Dios, es la materia la que te posee a ti, te enajena y te corrompe. La materia, por más que se acumule, nunca sacia al hombre. Por más que se acumule, nunca sacia al hombre. Siempre quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Por eso los millonarios, hay millonarios que pueden vivir todos los días de su vida como millonarios sin ganar un peso más. Si hoy dejan de ganar un peso, siguen viviendo como millonarios ellos y sus hijos y sus hijos. ¿Por qué? Siguen queriendo más. No sacia el dinero. El otro día leí un meme que me identifico. El día de hoy es un meme. El día de hoy dice el meme: yo tengo todo el dinero que necesito para vivir bien por el resto de mi vida, suponiendo que me muera mañana, ¿verdad? Solo así. ¿Por qué? Porque el dinero no sacia, la materia no sacia. Vi una película el otro día que me encantó, la recomiendo a todos. Es una metáfora sobre esto, sobre la materia. Es una película futurista, se llama El precio del mañana. Ya no existe el dinero, ya no hay dinero, ya no se compra con dinero. ¿Saben con qué se compra? Con tiempo. Y la gente tiene aquí un relojito que te dice cuánto tiempo tienes. 2 años, 6 años, 2 horas, 7 horas. Cuando se acaba, ese tiempo te mueres. Entonces, si te quedan 2 horas, ve a conseguir dinero, ve a trabajar, porque te quedan 2 horas. Si se acaba, te mueres. Y entonces la película es trágica porque hay gente que vive literalmente al día. Hay gente que vive con 20 minutos, hay gente que vive con 4 horas. Ya los de clase media tienen 1 día, 2 días, 3 días, algunas décadas. Y hay millonarios que tienen millones de años. ¿Para qué quieren millones de años? Pueden donar 1 millón de años, 1 año a cada persona, a 1 millón de personas. Y la película te lo maneja de una manera súper real, porque hay una escena donde a la mamá del chavo le quedan minutos y el camión se descompone para llegar a su casa.
donde su hijo le puede compartir un poco de dinero. Y entonces se estresa la mamá porque le quedan minutos y el camión se descompone y tiene que llegar corriendo a su casa y empieza a correr. Y entonces el hijo, cuando ve que no llega el camión, sale: mi mamá, ¿dónde está? Y él se acordaba cuánto tiempo tenía. Mamá, ¿dónde está? Y entonces el hijo sale y a lo lejos la ve. Y aquella corriendo, y aquel corriendo, y aquella corriendo. Y no les cuento el final porque la tienen que ver. Pero es triste que el mundo así es. Algunos viven con millones y otros con poco. Hay gente que vive al día, hay gente que no sabe qué va a comer mañana, y hay gente que tiene en el banco acumulado millones y billones de pesos. ¿Por qué? Porque la materia no sacia. El único que sacia es Dios. La materia, cuando el hombre se relaciona con ella inadecuadamente, despersonifica, cosifica al hombre. Perdemos nuestra identidad cuando nos vendemos a la materia, perdemos lo que somos, imagen de Dios. La materia, cuando el hombre la posee inadecuadamente y se deja poseer por ella, impide que cumpla aquello para lo cual fue creado. Hay un dicho que dice: mano ocupada, mano perdida. ¿Han escuchado ese dicho? Mano ocupada, mano perdida. Cuando tú tienes posesiones que atesoras mucho, ¿sabes qué estás haciendo? Estás perdiendo la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Mano ocupada, mano perdida. Este es el mismo problema, hermanos, de todos los seres humanos. Considerar a Dios menos importante, irse al mundo, malgastar la vida. El desafío es: no desperdicies tu vida, hermano. No dejes que el materialismo te toque. No desperdicies tu vida. El hijo pródigo desperdició tu vida. ¿No les parece triste? Era el hijo de un señor pudiente, o sea, vivía en una casa bonita. Para aquella época, según como Jesús contó la historia, era un señor rico, con dinero. Y ese era un hijo de casa, un hijo que tenía todo. Si lo ponemos en nuestros términos, había estudiado en las mejores universidades de México. ¿Cuál será? La UNAM, el TEC, la Ibero. ¿Qué otra es buena? La ITAM. Se había ido a Estados Unidos a estudiar, era hijo de familia, tenía todo, tenía ropa, tenía carro, tenía posesiones, tenía cuarto, estaba en la casa. Y él dice: no, yo quiero mi vida. Se va, y ¿qué hace? Malgasta todo el dinero. En cuestión de meses ya no tiene nada. El departamento que se compró se lo embargaron el banco porque pidió préstamos. Todo el efectivo que tenía lo gastó en prostitutas, en borracheras, en fiestas, en la parranda. Y acaba queriendo la comida de los cerdos. ¿No les parece tristísimo eso? O sea, el hijo de familia. Piensen ustedes, no quiero hacer pensar cosas, pero piensen ustedes en ustedes mismos. Desposeídos, perdieron todo y están ahí debajo de un puente en la calle, en harapos, y se les antoja la comida de los perros callejeros. Tristísimo. La invitación es: no desperdicies tu vida. Dice la segunda enseñanza: la esperanza del hombre es regresar a casa con Dios. Buena noticia. La mala noticia fue: tenemos un problema. Este somos nosotros. Este hijo que desperdicia su vida somos nosotros. Pero hay una buena noticia. Hay esperanza. Y esa esperanza es regresar a casa con Dios. Dios nos creó. Y nuestra única esperanza es regresar al Creador. 8 enseñanzas rápidas en este punto. Número 1. El hombre encuentra su plena satisfacción con Dios. El hombre encuentra su plena satisfacción con Dios. Dice el versículo que aquel joven volvió en sí. O sea, estaba fuera de sí. No tenía identidad. Perdió su identidad. Pero volvió en sí. Y cuando volvió en sí se acordó de su Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Dios es el todo de los seres humanos. Por eso fuimos creados, hermano. Cuando andes ahí en la vida y sientas que no hay brújula, sentido para la vida, acuérdate de Dios y regresa a Dios. Número 2, segunda verdad importante: en todo pecador hay un rayo de luz. En todo pecador hay un rayo de luz. No hay caso perdido para el Señor. Usted piensa en la persona más perdida que usted se puede imaginar. Hasta para ese Dios tiene esperanza si se arrepiente y vuelve al camino de Dios. Así es que, hermano, si tú te sientes alguna vez como el hijo pródigo, quizá en este momento, perdido, sin rumbo, hay esperanza, porque Dios tiene un rayo de luz para cada ser humano. Número 3,
El hombre necesita responder a las 3 preguntas más trascendentes de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué voy a hacer en el futuro? Dice el pastor, son las 3 preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué se dio cuenta este hombre que estaba desperdiciando su vida? Yo no soy esto. Yo no nací para estar entre los cerdos. Yo tengo un papá. Yo tengo una casa. Yo tengo una cama. ¿Qué hago aquí viendo la comida de los cerdos? Tengo dueño. Me da tristeza, pero a veces siento que así le pasa a muchos, sobre todo jóvenes cristianos, que vienen a la iglesia y se educan a los pies del Señor, pero luego crecen y se olvidan de Dios, ya nadie despreciando su vida. Yo siento que algún momento se tienen que dar cuenta de que no son eso. Tú no eres un perdido, no eres una perdida, eres un hijo de Dios. Regresa a tu casa como el hijo pródigo. Número 4. El arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados, un cambio de actitud, un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento. El pastor siempre utiliza la metáfora de la escolta. ¿Cómo dice la escolta cuando van de un lado para otro? Conversión. Eso es el arrepentimiento, una conversión. Voltear, ir para un lado y ahora vas para el otro. Necesitamos tomar esa decisión de dar un cambio, un giro de 180 grados. Como dicen las Miss Universo, un giro de 360 grados, pues quedas para donde mismo. Quieren decir así como muy, muy, muy fuerte. Sí, efectivamente, un cambio de dirección. Y las siguientes 4 cosas que nos enseña, 5, 6, 7 y 8, sobre Dios. Número 1, que Dios desea y busca el regreso del hombre. Dios quiere que regresemos. Hermanos, hay gente que piensa que Dios está muy contento con que haya gente perdida en el mundo y que Dios está contento. ¡No! Dios quiere. Dice la palabra que el padre salía a ver si el hijo estaba, a ver si el hijo regresaba. Yo me imagino que cada día salía el padre. Una vez más, no viene. ¿Y sabes que Dios es así con nosotros? Todos los días Dios se despierta, no se despierta, Dios no duerme, pero metafóricamente todos los días Dios se despierta y dice, ¿será hoy que hoy mi hijo, mi hija, usted va a hablar conmigo, va a querer estar conmigo? ¿Será que hoy va a ser el día en que mi hijo regrese y clame a mí y decida vivir una vida de hijo mío? ¿Será hoy? Hoy no fue. Y el día siguiente, otra vez, y no se cansa Dios, porque Dios desea que regresemos a Él. Número 2, Dios no empobrece cuando somos materialistas y no le damos lo que le pertenece. El padre seguía siendo igual de rico. ¿Se dan cuenta de eso? Le dio la mitad de sus bienes que le correspondía al hijo, pero seguía siendo igual de rico. Tanto que cuando el hijo vino, hizo una fiesta. Le mató al becerro gordo, le dio un anillo y le dijo, entra a la casa como un jornalero. No, como un hijo. Porque Dios cuando perdona redime y restaura al hombre a su estado original. Me encanta que Dios no es como nosotros, hermano. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros perdonamos, como que ya no tenemos la misma confianza, ¿verdad? Así como ya me la hizo una vez, pues sí te perdono, pero pues te vamos a tener vigiladito, vas a estar aquí bien vigilado. O a veces exigimos, bueno, te voy a perdonar, pero primero voy a necesitar un tiempo de prueba. Unos 2, 3 días, meses, para ver si es cierto que estás verdaderamente arrepentido. Dios no, porque Dios nos conoce, Dios sabe si estamos verdaderamente arrepentidos, y en cuanto venimos a Él arrepentidos, nos perdona, nos recibe, nos da un beso, nos da un anillo, nos hace entrar en su casa y hace fiesta por nosotros. Y por último, para Dios un mal mayordomo es igual que un muerto. Miren cómo dice el capítulo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Un hijo perdido es como si estuviera muerto. Pero Dios puede resucitar a los muertos. ¿Creen eso, hermanos? Y Dios nos puede traer a la vida. Y los huesos más secos, Dios los puede revestir de carne y de piel y soplar nuevamente aliento de vida. Y por último, la trampa del regreso a Dios es la religiosidad. Y ahora vamos a hablar del hermano mayor, de los religiosos, que ya dijimos que también somos nosotros. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser hijo de Dios
y ser un religioso. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Hay una gran diferencia entre tener una religión y tener una relación personal con Dios. Regresó el hijo pródigo, el hijo menor, el que estaba perdido, el que estaba muerto y ha resucitado. Piensa en eso. La persona que tú amas muere y Dios la resucita. ¿No es motivo de fiesta? Es motivo de pachanga, de la más gozosa que usted se puede imaginar. ¿A poco no? Y es lo que hizo el padre. Mató el becerro gordo, hizo fiesta, le puso el anillo, pero ahí estaba el hermano mayor, todo enojado. Ya se lo imagina usted, ¿verdad? Yo he estado aquí todo este tiempo y a mí ni un becerrito has matado para aquí con mis amigos, pero llega este. Así son los hermanos, ¿verdad? Los hermanos son así. Ay, papá, ¿por qué le das eso si él se ha portado bien mal? Si yo siempre me porto bien y no me das nada. Porque todos los hijos sienten como que al otro le dan más. ¿Están de acuerdo? No sé si todos, pero pasa a menudo. Bueno, este hijo mayor así estaba. Y el padre, ¿qué le dice? No, ven a la fiesta. Porque este es motivo de gozo. ¿Y saben qué es lo interesante? Que esta parábola Jesús se la estaba contando a los que representaban más al hijo mayor. O sea, Jesús no le estaba contando esta parábola a los gentiles, se la estaba contando a los judíos. Estaba ahí en Jerusalén contándole la parábola a los judíos. Entonces, me imagino que debe haber sido, de hecho, es muy probable que se hayan enojado. Es una de las razones por las que aquellos religiosos se enojaron con Jesús, porque les está diciendo, tú eres el hijo mayor, y cuando yo perdono gentiles y pecadores y publicanos y prostitutas, tú te enojas y estás fuera de la fiesta. La historia acaba, ¿y dónde está el hermano mayor? Afuera de la fiesta. Adentro hay fiesta de salvación, porque ha resucitado el hijo pródigo, y el hijo mayor está afuera de la fiesta. Esto nos enseña varias cosas. Que la religiosidad produce tristeza, no gozo. La religiosidad produce tristeza, no gozo. Los religiosos sí son como la de la canción de Arjona. ¿Se acuerdan? De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me rompió 100 pelotas. Siempre Arjona, un maestro con las rimas, ¿verdad? Carlota con pelota, qué hermoso. Buenísima la poesía ahí. Pero efectivamente así es la religiosidad. Así es la religiosidad. Hablas de amor al prójimo, pero no lo practicas. Yo me imagino a doña Carlota como este emblema de la religiosidad. Una señora, sí, o señor, si usted quiere, Carloto. Amargado, ¿verdad? Don Carloto, amargado, ¿verdad? Sí, de esos que los niños no se les acercan. Así es la religiosidad. La religiosidad no produce gozo, produce tristeza, produce amargura, produce enojo. ¿Por qué? Porque no está comportándose de la manera que se comporta por gusto, por amor a Dios. No, es una represión, está reprimido. No, la relación con Dios no es de represión, no es de religiosidad, es de alegría, es de estar en la fiesta, es de regocijarse en la presencia de Dios. Número 2, el religioso espera un premio por sus obras. Y el religioso espera reconocimiento. Oh, yo me he portado bien, ¿dónde está mi cabrito? El religioso espera que lo señalen como el piadoso, el bueno. Y hay mucha gente en las iglesias, llega a pasar, y nos llega a pasar a nosotros, no estamos exentos de eso. Es que sí, yo hermanos, me la paso aquí dando clases en el seminario, ¿verdad? Porque yo sé mucho de la Biblia, y predico, y no, hombre, soy un tipazo. Todos véanme, qué bueno soy. Y los que cantamos acá, los que cantan, a veces cantamos con esa actitud. Es que somos de la alabanza. Y los que dirigen, los diáconos, los siervos, es que somos gente más piadosa. Nos encanta, ¿verdad? Eso, como que nos vean, que todos digan, mira qué bueno. Y Jesucristo dijo, no, estás mal si haces eso. Ya tienes tu recompensa si haces eso, porque eso es pura religiosidad. El que de verdad tiene una relación con Dios sabe que es hijo pródigo, sabe de dónde ha salido y dice, todo lo que tengo es por gracia, no merezco nada. Yo debería estar en la basura, de hecho ahí estuve, pero de ahí me sacó Dios. Número 3, el religioso también tiene problemas de materialismo, nomás que no lo anda proclamando como el hijo pródigo. Pero si se dan cuenta, el hijo mayor también decía, ay, a mí nunca me has dado esto y aquello. O sea, tenía el mismo problema.
que está criticando de su hermano, él mismo. Su hermano quería una parte de los bienes para irse a malgastar. Él también quería una parte de los bienes para sí mismo. No es como que fuera muy bueno. El problema es que él sabía aparentar, sabía poner buena cara para que no lo vieran como malo. Y por último, según la parábola, el pecador se arrepintió y fue salvo, pero el religioso siguió igual de perdido y termina fuera de la fiesta. La pregunta aquí es, hermanos, ya dijimos que somos el hijo pródigo que se fue y malgastó todo y regresó a la casa, pero en un sentido también somos el hijo mayor, porque estamos en la casa de Dios, porque estamos aquí, porque queremos escuchar. Pero el desafío es, no seamos como el hijo mayor, que solamente para aparentar, sino seamos como el hijo pródigo que regresó y entró a la fiesta, y vivamos con el Padre. Y que nuestra historia sea una historia no de tragedia que acaba como la del hijo mayor afuera, sino una historia de redención como la del hijo pródigo. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Si hicieran una película de tu vida, una serie de televisión, una novela, un cuento, una fábula, una obra de teatro, ¿cuál sería la trama? ¿Cuáles serían los personajes principales? No sé mucho del medio, pero sé cuál puede ser el final. Un final de redención, de que todos los problemas que cometiste, todos los pecados que hiciste, todas las tragedias por las que pasaste por tus malas decisiones, no afectan el final porque regresaste a la casa. Y todo tiene sentido porque al final terminas dentro de la casa del Padre y no afuera de la fiesta, sino adentro regocijándote con tu Padre. Que así sea nuestra historia, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos que en este momento escuches nuestra oración. Gracias por la palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, que escribió, que inventó, que creó esta historia, Señor, del Hijo pródigo, que nos recuerda que sí, Señor, alguna vez nos alejamos de ti, Señor, alguna vez te consideramos menos importante, alguna vez quisimos hacer con nuestra vida lo que se nos diera la gana, Señor. Pero también, Señor, alguna vez regresamos a tu casa, volvimos en nosotros, Señor, volvimos como el hijo pródigo que volvió en sí, también nosotros, Señor, volvimos a ti, Señor, y tú nos estabas esperando y nos recibiste con amor y gracia, Señor. Permítenos que así sea, que regresemos a ti, Señor, que te consideremos lo más importante, que dejemos atrás el mundo y que hagamos fiesta en tu casa, Señor, y no nos permita ser como el hijo mayor, Señor, que solamente finge, que solamente aparenta religiosidad, pero que por dentro está podrido, Señor. Permítanos tener una fe real. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.